Título de la prédica para el día de hoy: ora al Padre. Tú le oras al Padre en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Ponga la atención acá. Estamos en Juan capítulo 16 y la vez pasada vimos que el Señor les había dicho que ya pues, por poco tiempo no lo iban a ver, pero después lo volverían a ver. Y ya después, entonces ellos quedaron ahí como turbados, como su cabeza toda enredada y se las dijo, mire, sí, y les explicó. Y eso fue lo que hicimos la vez pasada, explicarles esas dos frases. Por poco tiempo no me van a ver, pero después me van a volver a ver y tranquilos, porque esto es lo correcto y esto es lo que debe suceder, porque aunque parece que ahorita ustedes van a llorar y van a estar tristes, esa tristeza y ese dolor después se va a convertir en gozo, y les explicó eso con un ejemplo de una eh, mujer que está en qué, en embarazo, y hasta que llega y da el alumbramiento, nace el niño, sí, sufre y todo, pero cuando nace el niño es una alegría, un gozo incalculable que hace que se le olvide el dolor del parto por lo que pasó en sus contracciones y por lo que pasó en el parto. Su tristeza se convierte en alegría. Y les explico eso con ese ejemplo. Y enseguida les dice esto que está aquí, después de darles ese ejemplo. Dice versículo 23. En aquel día, ¿en cuál día? Pues les acaba de decir que ya no va a estar, que no lo van a ver. Entonces le dice, en aquel día ya no me pedirán nada. Pues claro, ¿cómo le van a pedir si no lo van a ver físicamente? Físicamente ya no va a estar con ellos. Ya no le pueden pedir nada, Señor, mire esto, no hagas esto, vamos a hacer esto, vamos a cenar o vamos, nos paga Galilea, nada. ¿Qué le van a pedir si ya no lo van a ver físicamente? Pero llega y dice, les aseguro que mi Padre les dará todo lo que me pidan en mi nombre. Entonces les está dando a entender a ti y a mí, así como a él, que no es necesario que lo veamos, que no es necesario que Él esté presente. Yo no creo en Dios si no se me aparece, si no me hace el milagrito, si yo no veo las cosas. No es que no hay que verlas, ni a Él tampoco hay que verlo. Ahí le está diciendo, les aseguro que mis padres les dará todo lo que me pidan en mi nombre. Además, porque Dios es un Dios justo. Y aquí está hablando de lo más importante para el cristiano, la oración. Y eso es allá es a donde quería llevarlos, aunque ya se los había dicho y les había enseñado a orar, oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora lo va a hacer de una manera práctica, porque el Padre nuestro empieza así, ¿sí o no? Padre nuestro que estás en los cielos. Aquí les dice, le aseguro que mi Padre les dará todo lo que me pidan en mi nombre. O sea, como que se acuerdan de lo que les enseñé de la oración fundamental, de la oración base, que es la estructura de toda oración. Padre nuestro que está, o sea, así es la forma. Usted se dirige al Padre, ahí dice, en el nombre del Hijo. Y dice, mire, hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Claro, porque como lo tenían ahí, Jesús, aquí tenemos hambre, Jesús, queremos, querer, ya, ahí todo estaba ahí. Pero ahora ya no lo iban a tener. Y en ese sentido queda igualito que nosotros. O sea, tú que me estás escuchando y yo aquí, no lo vemos, pero Él está ahí. Entonces uno le pide al Padre, como dice ahí, en el nombre de Jesús, pero con la fuerza y creyendo en Él, que papito lo va a hacer. Y mire, ahí dice, verso 24, hasta ahora no han pedido nada en mi nombre, y es cierto, porque ellos vivían en el Antiguo Testamento y ahora tienen que vivirlo de una manera real. Ya Jesús no va a estar, va a regresar al Padre y va a estar sentado a la diestra de allá, en el cielo, pero nuestro espíritu está sentado junto con Él allá en lugares celestiales, y podemos pedirle al Padre en el nombre del Hijo. ¿Para qué? Ahí dice, pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Él quiere que usted y yo estemos alegres.
Así como en el ejemplo que les coloqué real de lo que nos pasó a la pastora y a mí en estos días de aguaceros. Y su alegría fue completa, bien, rico, hasta la del pastor. Ahí se dio su gustito. Vean, pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Inclusive dice, tuve que decirles, verso 25, tuve que decirles esto. Ahí le dice, todo esto por medio de comparaciones. ¿Qué comparación fue la que hizo? Pues la de la mujer que estaba en estado de gestación y llegó al alumbramiento, es decir, al nacimiento de su bebé, con sus dolores de parto. Pero al final, cuando ve a su hijo y lo tiene en sus brazos, a su bebé, su alegría es completa. Pues aquí no mismo nosotros. Sí, se sufren los dolores de parto y todo, pero cuando nace el bebé, todo cambia. Lo mismo aquí. Sí, nosotros en esta vida, en esta tierra, hay muchos problemas, muchas adversidades, pero nosotros pedimos y nuestra alegría es completa. Ahora, la clave está en su nombre, pero no es simplemente decir en el nombre de Jesús, no, no es eso, ni porque no sabemos ni cómo pedir. Y entonces necesitamos ahí, mire, entender que Jesús es nuestro intercesor, ¿sí o no? A eso es lo que está diciendo aquí. Les aseguro que lo que le pidan a mi Padre en mi nombre. ¿Por qué? Mire, para entender que el único que tenemos de intercesor, de mediador entre Papito Dios y nosotros es Jesús. ¿Se acuerdan que ya en Primera de Timoteo, capítulo 2 dice, porque hay un solo Dios, Papito Dios, ¿cierto? El Padre. Pero también hay un solo mediador entre ese Papito Dios y nosotros, los seres humanos. Jesucristo, hombre. Eso dice Primera de Timoteo. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos nosotros, que es lo que estamos viendo en este estudio. Pasó por la obra redentora allá en la cruz, ¿cierto? Y todo lo hizo a su debido tiempo. Aquí estaba en el tiempo preciso. ¿Listo? Mire, en Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo que murió, más aún, el que también, el que hizo, resucitó y está sentado a la diestra del Padre, el que también intercede por nosotros. Escuche, Romanos 8:34, el que Jesús también intercede por nosotros. ¿Listo? Mire, en Hebreos 9:24. No, no, me dicen aquí la imagen, no, no voy a hacerlo esta vez así, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos. O sea, nuestras oraciones no es porque, ay, yo fui a la iglesia, allá al local, al templo. Ese templo de, dicen, no de manos hechas de hombre, mire, hechas de mano, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. O sea, que nuestras oraciones válidas no es porque yo las haga ya en el templo, pues en el local, ya en el tercer piso. No, sino que yo entiendo que es quien, Jesús, mi intercesor. Por eso dice allá en Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo, el sumo sacerdote, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, no es el templo allá construido con ladrillo y cemento, es decir, no de nuestra propia creación de manos humanas, y no por sangre de machos cabríos, es decir, por el Antiguo Testamento, por los holocaustos, ni de becerros, sino por la sangre de Jesús, que entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido nuestra eterna redención. Eso es lo que significa en mi nombre. Cuando él dice, les aseguro que mi Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. En mi nombre significa acorde a su palabra, acorde a lo que está en la Biblia, no acorde a lo que a mí se me antoje.
Mire, aquí vamos un momentico a ver en la palabra. Póngale atención. Aquí un segundo. Vamos a ir a la palabra, que ya lo tenía. Mire, Romanos 8:26 dice, además, ahí está la flechita, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Es decir, el Espíritu Santo ora en lengua, porque Él sí sabe lo que hay que pedir, lo que a nosotros nos conviene. A eso se le llama en nuestras debilidades. Entonces nosotros normalmente no sabemos pedir bien, pero el Espíritu Santo que está en nosotros, como dice aquí, sí sabe. Entonces Él ora por nosotros y dice, venga, voy a pedir realmente lo que este muchacho, esta muchacha necesita. Y orienta la oración en ese sentido hacia Dios. ¿Listo? Mire, vamos a ver un ejemplo aquí más clarito de Pedro y Juan, que entendieran esto que acabamos de ver. Ellos estaban esa noche ya confundidos en el Monte de los Olivos con todas estas palabras. ¿Cómo así? Pues claro, les iba a cambiar algo que ellos por tradición no hacían, porque cuando escuchaban el nombre Elohim se tiraban al piso y ya, pero orar por su cuenta al Padre, de hecho nunca habían llamado a Dios Padre, porque Jesús vino y rompió el esquema, no le podían decir Padre. Decirle Padre a Jesús, a Dios en el Antiguo Testamento era una ofensa, una falta de respeto para él. Entonces iba a cambiar todo eso. Y él les dice, van a orar al Padre en mi nombre. Y mire, tanto lo aprendieron que cuando ellos hacen su primer milagro, ¿se acuerdan? Que fue sanar a un paralítico que estaba ahí a la entrada del puerto de la Hermosa pidiendo limosna. Ellos lo sanaron. Pedro y Juan le dijeron, no tenemos plata ni oro, pero de lo que tenemos te damos. Levántate en el nombre de Jesús. Y al instante fue curado de su parálisis. Entonces, al enterarse los del Sanedrín, se embejucaron de eso. Y mire, entonces estoy allí en Hechos, capítulo 4, y voy a ir al versículo, vamos a ir a varios, para que entendamos esto que está hablando aquí Jesús en el Monte de los Olivos, que ellos lo vivieron como una realidad. Entonces, Pedro y Juan, ahí dice el título, Pedro y Juan ante el consejo, ante el Sanedrín. Y mire, porque la gente hablaba del milagro que hicieron. Entonces voy a ir aquí al verso 13. Mire, ahí el que usted ve en pantalla. Entonces dice, los gobernantes a ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan y al darse cuenta de que eran gente sin estudio ni preparación, pues eran pescadores, ¿cierto? Quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús, o sea, habían aprendido de su maestro y ya hablaban igual que su maestro y oraban igual que su maestro. Y dice, además vieron que lo acompañaba el paralítico que había sido sanado, así que no tenía nada que alegar. Y ponga la atención, verso 18. Los llamaron a Pedro y a Juan y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan le replicaron a estos del consejo, a estos gobernantes, y le contestaron, ¿acaso es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes, gobernantes, en lugar de obedecerlo a Él? Juzguen ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Habían visto a su maestro y lo habían oído y habían aprendido. Ahora estamos hablando de la oración. Entonces vámonos allí al verso 29 y mire cómo oran Pedro y Juan. Mire la oración. Ahora, Señor, o sea, papito Dios, toma en cuenta sus amenazas. Nos están amenazando de que si seguimos proclamando el evangelio de Cristo,
no solamente nos van a cerrar, nos puede costar nuestra vida. Entonces toma en cuenta sus amenazas y conceda a nosotros, tus siervos, a los discípulos tuyos, el proclamar tu palabra sin temor alguno, sin que nos dé miedo. Están haciendo una oración y están pidiéndole al Padre. Y ya le dice, continúa la oración. Por eso, Señor, extiende tu mano para hacer señales y prodigios y para sanar mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Ahí está lo que les había pedido ahorita en lo que estamos en la enseñanza de hoy. Pídale al Padre en el nombre del Hijo, de acuerdo a la voluntad del Padre. Y claro, aquí lo que están diciendo es, Señor, que nada nos llenemos de miedo porque vamos a ir a dar las buenas nuevas de salvación. Y dice aquí verso 31, escuche, después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. O sea que Dios les concedió la petición que se dirigió al Padre en el nombre del Hijo, con el poder del Espíritu Santo, por supuesto. Entonces, usted ve eso y dice, Señor amado, Padre bendito, ahora ya entendí eso. Lo vamos a repetir. En aquel día ya no me pedirán nada porque no me van a ver, pero les aseguro que mi Padre les dará todo lo que me pidan en mi nombre. Acabaron de ver el ejemplo. Hasta ahora no habían pedido nada. Y esta es la primera oración que ellos hacen. Esa que acabamos de ver. Es la primera vez que ellos oran porque aprendieron esto que les había dicho Jesús antes de ir a la hora redentora. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Y su alegría ya fue completa. Ahora usted ya entiende. Les he dicho todo esto por medio de comparaciones, pero viene la hora en que ya no les hablaré así, sino que les hablaré claramente acerca del Padre. ¿Cierto que esa hora sí llegó? En aquel día pedirán en mi nombre. Y sucedió allá en Hechos 4, acabamos de ver. En aquel día pedirán en mi nombre. Y no digo que voy a rogar por ustedes al Padre, ya que el Padre mismo los ama. Ya no necesita que yo ore por ustedes, porque el Padre nos ama tanto que nos dejó el Espíritu Santo para que aprendamos a pedir conforme le agrada a Dios, no conforme a mis gustos, sino conforme a lo que Dios quiere para nosotros, ya que el Padre mismo los ama, porque me han amado, porque ustedes me han amado a mí, a su Maestro, y han seguido mis pasos, y siguen mi palabra, y son obedientes a la roca, y construyen su vida sobre la roca, y porque han creído que yo, Jesús, vine de parte de Dios a enseñarles todo. Uf, estoy muy pasado. Ora al Padre. Así es como se ora al Padre, creyendo, pero no simplemente como un agüero. Le pongo el nombre de Jesús y entonces Él lo hace. No, conforme a lo que le agrada a Jesús, conforme a lo que lo habían visto, conforme a su palabra. Cuando usted ora su palabra, y cuando ora mal, entonces el Espíritu Santo coge y la endereza su oración. Dice, no, no, papito, lo que realmente este muchacho, esta muchacha, lo que necesita es esto. Y él, entonces, arregla la oración y nos da es lo que necesitamos, no lo que pedimos para nuestros gustos. Y cuando oro su palabra, como el ejemplo que vimos, Dios nos lo concede. Así que te damos gracias, Señor, por tu explicación poderosa y viva o más que nunca hoy en día. La clave está en la oración. Gracias, Rey. En nombre de Jesús. Amén.